Iniciaré con el inciso C, que es, bueno, darle como resultado al ejemplo de este means fashion y explicarlo, solo que tengo un problema con las librerías. No me carga la librería de... bueno, no me... He estado aquí corriendo las librerías y hasta aquí todo va bien. La que no me carga es esta. No reconoce el utils y el to categorical. Me dice que la versión bueno, no está disponible. De hecho, también lo intenté instalar desde el prompt, pero bueno, dice que la versión no, bueno, no tiene los requerimientos y no hay ninguna otra. Entonces, bueno, no sé qué problema sea ese. Fuera de eso, todas las otras me cargan, que bueno, son estas. Hasta aquí, que igual me dice exactamente lo mismo. Entonces, no, bueno, no sé por qué sea. Ya estuve intentando y acá también intenté instalarlas desde aquí, pero no las reconoce. Entonces, bueno, no puedo como correr el código. Sin embargo, pues trataré de explicar línea por línea cómo funciona, para bueno, pues sí, me voy a explicar línea por línea. Y bueno, después de pasar todas las carpetas, de correr todas las carpetas y de importarlas, se tiene que hacer una prueba en la base de datos, donde bueno, se hace una variable en donde se tienen que cargar pues estos datos. En este caso se dividen en dos las capas de entrada y de salida, por decirlo así, que es en entrenamiento y en testeo. Y bueno, acá como que se dividen la base de datos. Y acá, bueno, se les asigna un, un valor bueno, a una neurona, por decirlo así. En este caso, bueno, son solo cuatro, en el eje X. Y bueno, lo mismo se hace con los de salida. Y bueno, ya después se corre y te los tiene que retornar. Después se asigna un tamaño a la escala o bueno, o una escala a los píxeles para poder correr como esta imagen. Acá decides pues vaya la definición de tu imagen. Pero bueno, para esto primero se tienen que convertir estas dos funciones, convierten los datos enteros a flotantes para que bueno se pueda trabajar, y se utiliza un rango de 0 a 1 en la parte del entrenamiento, que bueno, estos son, me parece, la cantidad de píxeles como asignados en un rango de 0 a 1. Y bueno, vuelven a llamarlas se vuelven a llamar las variables. Y acá se define un modelo para los de acá. Esto lo vamos a dejar un poquito volando por ahora. este y bueno, igual de C, primero se define el modelo. Se utiliza el modelo secuencial, que es uno de los más básicos. De hecho, lo trabajé en mi ejemplo anterior. Este y bueno, ya se empiezan a desarrollar. La función de activación va a ser relu, que es una de las más recientes. Es la que parece como una especie de... Bueno, son dos líneas completamente verticales. Y bueno, perdón, es una línea horizontal y una línea en diagonal. Y bueno, estas van en rangos de cero. Entonces lo hace un poco más... Bueno, lo hace más efectiva que trabajar con cualquier otra función de activación. Y bueno, estas son las caras que se imprimen. Igual se van a usar varias capas. Por ejemplo, esta es una capa, después esta es otra. En este caso se ocupan de tipo densa. Acá están las otras dos, igual con una función de activación relu y una función de activación softmax. Y bueno, con un inicializador de uniform. Entonces, y después se tiene que compilar el modelo, en donde se tiene que, bueno, como que asignar los valores del optimizador, la función de pérdida
y bueno, las métricas, que en este caso la función de pérdida que se va a utilizar es la Categorical Entropy. Y bueno, el optimizador es un OPT. Y se corre el modelo. Después se utiliza el modelo usando Keyfloat y Cross Validation. Estas son como datos que recién conozco, entonces puse como una definición básica abajo que bueno, la validación cruzada ayuda a evaluar los modelos de aprendizaje automático, y bueno, este es un método estadístico que ayuda a comparar la selección del modelo de aprendizaje y bueno, sí, el modelo de aprendizaje bueno aplicado, ¿no? En este caso pues se define el modelo, se hace como una variable en donde se separan en listas de dos, y bueno, aquí es donde se prepara la validación, eh, y se enumeran como las celdas en las que se ha dividido. Los splits son como una especie de celda, una división entre los datos, entonces se tiene que enumerar, y bueno, se hace bueno, se manda a llamar estas dos eh, para definir el modelo. Seleccionan los datos que se van a utilizar para hacer el entrenamiento y el testeo. En este caso son los datos en X, se entrenan y después se hace el testeo, y los datos en Y, en donde se hace el entrenamiento y después el testeo. Los epochs en las números de veces que van a dar vuelta, tener como una especie de vuelta, y el verbo C es para que no salga mucho dato. Entonces, y bueno, ya se evalúa el modelo. Aquí es donde se imprime ya como que el dato, se adjuntan los resultados y bueno, se mantiene, como que se vuelve a llamar la variable, para que bueno, esto me parece que sirve para guardar como que el resultado en una variable, pero y después ocuparla después, honestamente no estoy muy seguro. Y ya después se traza como una especie de curvatura de aprendizaje. Este lo vi en otros ejemplos, que se puede también imprimir como una especie de gráfica en donde vas calculando la función de pérdida, y bueno, que es como que sí, pues esta como curva de aprendizaje. La función de pérdida te explica como que en cuántas vueltas es como que lo que va aprendiendo, porque bueno, como se van haciendo una especie de predicciones en estas como bueno, en las redes neuronales. Bueno, va como que lanzando datos aleatorios hasta que encuentre una coincidencia con el algoritmo correcto, vaya, para darle resultado a lo que nosotros le queremos pedir. Entonces la función de pérdida te muestra o pues sí, como que está como, bueno, no muestra la curvatura de aprendizaje, sino más bien esto, aquí es donde se muestra la curvatura de aprendizaje. Sin embargo, la función de pérdida es como que te da, evita, bueno, más bien es como que hace que de las vueltas, no sé cómo explicarlo, le va como enseñando y evita que se tarde más en aprender, por decirlo así. No sé cómo explicar el proceso, pero bueno, acá se ya hace el registro de pérdida, entonces, y bueno, el registro de perdición, que esto es como que los datos, el que tanto se tardó en aprender es más o menos lo que se registra aquí. Esta curvatura de aprendizaje, y el registro de la precisión que tuvo, que llega al principio inicia como muy mal. Si se dibuja como la gráfica, al principio va muy mal y ya después se empieza a mantener estable, porque llega un punto en el que ya no se puede mejorar más, o bueno, o sea, sí se sigue mejorando, pero ya no es como muy visible como al principio. Y bueno, acá ya después se resume el rendimiento del modelo y se tiene que imprimir el resumen con estos datos, y después se ejecuta este Ernest para evaluar el modelo con el train X, train Y. Se mandan a llamar los datos ocupados, se carga el dataset, y bueno, después se aceptan los datos de especificación del píxel, que es lo que estábamos viendo acá al principio, en la parte de acá. Entonces que lo que le digo, se guarda la función, y ya después se vuelve a llamar acá. Se evalúa el modelo adjuntando los datos, que bueno, así que de los datos se hace una evaluación del modelo de los datos antes obtenidos,
acá arriba. Y bueno, ya se vuelve a hacer una lectura de la curva, y se resume el rendimiento estimado, y acá ya se ejecuta la prueba. Y bueno, eso sería más o menos el cómo funciona cada código. Bueno, cada línea de código, qué es lo que hace cada línea de código. No me deja correrlo como para probarlo, porque no me deja pasar de esta de aquí y no sé qué sea. Entonces pues no se puede, pero bueno, eso sería todo.